Muy buenos días, estudiantes de cuarto básico, y bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Como cada semana, los invitamos a revisar la tarea enviada la semana anterior para que revisemos los elementos de nuestra tarea. Lo primero que debemos hacer es ir a buscar nuestro cuaderno de ciencias, sí, el de color verde, y abrir nuestra tarea, que debía tener como aspectos fundamentales, o mejor dicho, formales, la fecha y el título de la actividad realizada, que era ¿qué hacer en caso de sismo? En él debías confeccionar un listado de al menos 5 acciones que tú vas a implementar en caso de que ocurra un sismo. La primera de ellas, por ejemplo, de las que hemos conversado, podría ser observar y buscar un lugar seguro en el lugar en que te encuentres, como por ejemplo los pilares o muebles de gran tamaño, en los cuales podrías adoptar la posición del triángulo de la vida. En segundo lugar, esperar a que el sismo cese, es decir, que el movimiento deje de continuar y así recién poder evacuar hacia zonas de seguridad. En tercer lugar, dirigirte a estas zonas de seguridad designadas en el colegio o, por ejemplo, si estás en tu casa o departamento, dirigirte fuera de él, hacia un patio central, por ejemplo. Como cuarto lugar, comunicarse vía mensaje de texto con las familias, debido a que las redes sociales y los llamados telefónicos tienden a colapsar, tanto por los problemas en las centrales como porque toda la gente está haciendo lo mismo en ese momento. Como quinto elemento, tener previos acuerdos, es decir, lo primero que deberías hacer es sentarte a realizar un plan familiar. Y así decir, por ejemplo, si hay un terremoto y estamos en el colegio, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a ir? Es decir, así la familia sabrá qué hacer si es que este sismo o terremoto nos encuentra en situación laboral o también en el hogar. Por ejemplo, tú te vas a ser responsable de ayudar a tu hermanito y así sucesivamente. Como sexto lugar, vamos a tener en nuestra casa un kit de emergencia para que así, por ejemplo, podríamos tener pilas, linternas o linternas solares o linternas recargables, lo mismo que la radio para mantenernos constantemente informados, porque recordemos que la luz se puede cortar no por un día, sino que por incluso una semana. Contar con las copias de documentos personales, agua, entre otras cosas que son esenciales para ti. Si tú al menos identificaste 5 acciones relacionadas con esta o incluso alguna similar, tu tarea está en lo correcto. Hoy continuaremos aprendiendo de los fenómenos naturales, pero aprenderemos a distinguir la fase de un tsunami y las medidas de seguridad a adoptar en los diferentes momentos, antes, durante y después cuando este ocurra, a través de un cuadro comparativo. Y necesitamos los siguientes materiales: tu libro de ciencias, lápiz grafito y goma. Si aún no cuentas con todo lo necesario, te invitamos a pausar tu video antes de continuar. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué es un tsunami? Pues bueno, esta palabra es una palabra compuesta que deriva del japonés, donde tus, es decir, TSU, proviene de la palabra puerto o bahía, y nami, que significa ola, es decir, grandes olas que se producen a orilla de la costa o a orilla, por ejemplo, del mar. Y algo así lo podemos ver, olas de gran envergadura que pueden azotar la costa de una región o localidad. Pero además, ¿has escuchado que nombramos tsunami o maremoto? Pues bien, estamos hablando del mismo fenómeno. Tsunami es como se conoce internacionalmente, ya que en Japón lo denominaron de esta forma. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, podríamos denominarlo perfectamente maremoto en español. Ahora, ¿cómo se producen los tsunamis? Para que se genere un tsunami, debe ocurrir una falla, un acomodamiento de las placas, tal como lo representa el siguiente esquema. Este puede liberar energía en forma de sismo, pero en algunas oportunidades vamos a percatarnos de que no siempre es así, o al menos no es percibido por la población que se encuentra a la orilla de la costa. Esta liberación de energía hace que una de las dos placas se acomode y pase por sobre la otra, elevando la cantidad y el nivel de agua, produciendo olas de pequeña magnitud en alta mar. Sin embargo, a medida que estas olas comienzan a avanzar, van adquiriendo mayor fuerza,
porque van chocando con el suelo marino, alcanzando mayor velocidad y fuerza de destrucción. Por ejemplo, hay tsunamis en que tienen olas muy pequeñitas. Sin embargo, hay otros tsunamis en que la cantidad de agua es mayor y por lo tanto, las olas al romper en la costa pueden causar mayores daños en la superficie. Ahora, ¿cuáles son las fases de un tsunami si las viéramos de forma animada? En primer lugar, se debe producir el encuentro de ambas placas, generando una falla que permitirá la liberación de energía, donde una quedará desplazada sobre la otra, elevando en ese momento entonces los niveles de agua del mar o incluso del océano, para después estas olas propagarse en diferentes direcciones en alta mar, donde tienen menor capacidad de daño, por decirlo de alguna forma, y que cada vez que se van acercando a la orilla o a la costa, van adquiriendo mayor fuerza por su choque con el suelo marino. Ahora, niños, ¿por qué se pueden producir estos tsunamis? Bueno, tenemos diferentes causas. Por ejemplo, la primera de ellas es como consecuencia de sismos de gran intensidad, es decir, sismos mayores a 5 grados sobre la superficie terrestre. Esto hace que la energía que se libera pueda ser tanta que incluso pueda ocasionar este arrastre de las olas. Por ejemplo, como podemos verlos acá. O incluso si ocurre sobre la superficie de una ciudad, puede haber riesgo de un tsunami, de menor tamaño, pero igual hay riesgo. Es por ello que debe estar constantemente siendo monitoreado. O por ejemplo, una segunda causa es que estos se produzcan por fallas producidas en el mar, que no siempre pueden ocasionar sismos perceptibles para la población que se encuentra en la orilla de la costa. Y acá, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que va a ocurrir un fenómeno cuando el mar inexplicablemente, no importando la hora, retrocede de la bahía. Si no lo logras apreciar, por ejemplo, si el mar comúnmente llega a esta zona y de un momento a otro puedes observar que este retrocede de forma inusual, pues bueno, tienes que alejarte rápidamente de la costa, porque puede haber un riesgo de algún tsunami de gran envergadura. Por ejemplo, como los que vemos acá, donde este es un ejemplo exagerado de los daños que puede producir sobre la superficie. O acá en los momentos iniciales, donde, por ejemplo, el mar retrocede para después azotar con gran fuerza esta ciudad. No queremos que te asustes, sino que sepas las medidas de seguridad, porque, por ejemplo, en nuestro país hay un lugar especializado donde monitorean constantemente la costa para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿sabes qué es el SOA? Bueno, el SOA es el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Estas siglas, como tú la ves acá, significan el servicio que presta, por ejemplo, nuestra Armada para monitorear constantemente el estado de nuestra costa, para ver si se produce alguna falla a nivel de mar o, por ejemplo, si hay un sismo como el que recientemente azotó la zona norte de nuestro país, ellos pueden monitorear el estado de los océanos y mares y así avisar a la población si hay riesgo de algún tsunami. Por ejemplo, en el recién pasado, si bien fue considerado terremoto, no había riesgo de tsunami, por lo tanto la gente no tuvo que realizar la evacuación. Sin embargo, queremos que siempre estés preparado ante un tsunami. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues bien, informándote en clases. Por ejemplo, lo primero que debes hacer es conocer la señalética. Si vives en una localidad costera o, por ejemplo, vas de vacaciones a ese lugar, tienes que conocerla de igual forma, porque uno nunca sabe en qué momento te puede azotar los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, si estás en la orilla de costa, puedes encontrar la siguiente señalética, donde dice que hay amenaza de tsunami o que esa zona ante un tsunami podría quedar inundada por acción del agua. O por ejemplo, si vas caminando por los cerros de Valparaíso o de alguna otra ciudad costera, vas a encontrar este tipo de señalética, donde indica a la población hacia dónde poder evacuar ante un tsunami. Y fíjate, incluso la señalética está escrita en inglés ante los eventuales turistas que puedan llegar a las diferentes zonas. Y vas a encontrar las siguientes señaléticas en diferentes direcciones para evacuar ante un tsunami. Y por último,
podrías encontrar la siguiente, que se caracteriza cuando ya estás en un lugar sin riesgo de tsunami. Por ejemplo, que estás en una zona alta, una zona de seguridad y que probablemente allí no podría llegar las consecuencias de un tsunami. Ahora, sabemos que los tsunamis tienen alto poder destructivo por la fuerza del mar, que cada vez que va chocando en la orilla de nuestra costa va adquiriendo más y más fuerza destructiva, y eso es lo que finalmente arrasa con árboles, postes, casas y edificios. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer ante un tsunami? Por ejemplo, en primer lugar, es mantenerse siempre informado. Siempre tener incluso en tu kit de emergencia una pila que funcione o con panel solar como esta o incluso con pilas y tener las reservas, porque son estos canales oficiales a través de los cuales tú te debes informar y saber si debes comenzar la evacuación, como muy bien lo están haciendo estas personas al parecer en un simulacro, es decir, practicar qué hacer frente a los diversos fenómenos de la naturaleza. Y siempre seguir las instrucciones de los medios oficiales, por ejemplo, en este caso carabineros, bomberos o incluso la información que se entrega a través de la radio. Si la indicación fue evacuar porque existe un riesgo de tsunami, por ejemplo, como consecuencia de un gran sismo, lo primero que debes considerar es volver a tu memoria todo el plan familiar que ustedes organizaron, saber hacia dónde se tienen que dirigir, a quién van a esperar, en qué lugar y todos los acuerdos previamente establecidos en una conversación familiar. Como además, por ejemplo, ayudar a las personas que tengan movilidad reducida, como ancianos o niños, a desplazarse hacia la zona de seguridad. Y recuerden, jamás deben hacerlo en autos, siempre es a pie, caminando rápido, ¿cierto? Nunca correr, porque eso puede alertar e incluso puede producir más accidentes, como por ejemplo estampidas humanas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer durante este tsunami? Pues bien, una vez que hayas llegado a la zona de seguridad, esperar el tiempo necesario, suficiente, a veces son horas, y seguir las instrucciones de los canales oficiales o de las personas al mando de la emergencia. Y una vez que ellos, estos canales oficiales, hayan dado la orden, tú puedes retornar nuevamente a tu vivienda, jamás antes. Siempre sigue las instrucciones de las personas a cargo. Si, por ejemplo, tú estás en la zona costera, pero no alcanzaste a desplazarte a los lugares de seguridad, pues bien, puedes considerar un edificio que tenga más de 9 pisos de altura como un lugar seguro si es que no lograste evacuar hacia las zonas de seguridad propias de la naturaleza. Y siempre mantenerte informado para saber cómo proceder, es decir, cómo seguir en esta emergencia. Ahora, mis queridos niños, los voy a invitar a trabajar solitos, esta vez en la página 244 de su libro de ciencias. Y con la ayuda del lápiz grafito van a demostrar cuánto han aprendido. Van a observar las siguientes situaciones, antes, durante y después de un tsunami, y en relación a los criterios 1 y 2 que establecerán en nuestro cuadro, van a completar la siguiente tabla, seleccionando las medidas de seguridad si son adecuadas a cada uno de estos momentos, para luego de ello responder en el espacio designado a la pregunta B. ¿Qué puedes señalar sobre las medidas de seguridad propuestas? ¿Tienen coherencia? ¿Tienen relación con todo lo que hemos aprendido? Pues bien, vas a demostrar explicando con tus palabras. Y una vez que hayas terminado de realizar la actividad de la página 244, estás listo para enviar tu tarea de ciencias a la profesora Emily para que pueda revisar cuánto has aprendido. Chao niños, que estén muy bien y hasta la próxima para seguir aprendiendo sobre los diferentes fenómenos naturales.